Bienvenidos una vez más, muchachos. El día de hoy vamos a entrar a ver lo que es la regresión lineal y la correlación. En muchas situaciones en la vida cotidiana se dan predicciones acerca, por ejemplo, la economía, si nos dicen si va a crecer la economía del país o si va a decrecer. Por ejemplo, una tendencia es que se cree que el próximo año habrá una recesión, o ya estamos entrando de hecho en una recesión a nivel mundial por ciertas causas. Entonces, muchas veces los economistas utilizan esto, lo que es la regresión lineal, para hacer sus predicciones. Entonces, vamos a comenzar viendo lo que es primeramente lo que es la correlación y después vamos a ver lo que es la regresión. Entonces, primero que nada, eh, esto tiene que ver con dos variables. Vamos a ver la interpretación el análisis de dos variables. A una de ellas le vamos a llamar variable independiente, o sea, X, y la otra la variable dependiente, que va a ser Y. En muchas situaciones les explicaba que se pueden hacer predicciones. Eh, por ejemplo, normalmente ustedes van a ver que en las en muchas circunstancias hacen lo que se llama el cálculo de masa corporal, ¿verdad? Entonces, donde determinan cuál es la altura de uno, cuál es el peso de una persona, y basado en eso van a dar un índice de masa corporal y entonces van a ver si está desnutrido, si está en un peso ideal, si está con sobrepeso o con la última opción, creo que es la obesidad mórbida, le llaman. Entonces, todo eso está basado en datos, en recopilar información de dos variables anteriores y en base a eso hacen las predicciones. También en todo este análisis, en toda muestra, por ejemplo, de sangre, ustedes van a ver si está bien la persona en lo que es el colesterol, es porque está de tal nivel a tal nivel, de tal valor a tal valor. Todo eso está basado en esto precisamente, que es el análisis de regresión. Entonces, comencemos primero con lo que es la correlación. ¿Qué es lo que pretende? La correlación lo que hace es que determina si existe una relación fuerte entre esas dos variables que se está estudiando. O, de otra forma, qué tan fuerte es el lazo entre esas dos variables. Cuando una vez determinamos que hay correlación, eh, vamos a ver, vamos a hacer una gráfica también se le llama diagrama de dispersión, donde vamos a encontrar esto, vamos a graficar los pares ordenados que me van dando de la información previa. Eh, el coeficiente de correlación va a estar entre -1 y 1. Si el valor es -1 o cercano a -1, significa que la relación es fuerte, pero es inversamente proporcional. ¿Qué significa? Que el comportamiento de estos puntos vendría siendo para acá hacia abajo. Significa que a medida que aumenta la variable X, la variable Y va disminuyendo significativamente. Un ejemplo de eso puede ser el precio y la venta. El precio de un artículo y la venta. Entonces, a medida que el precio sube, las ventas pueden caer significativamente.
Entonces, eso es un ejemplo de la correlación cuando es cercano a -1. Si el coeficiente de correlación es cercano a 1, entonces decimos que la relación, que el lazo entre las dos variables es fuerte. Y además de eso, que es directamente proporcional. ¿Qué significa? A medida que crece la variable independiente, crece también la variable dependiente. Un ejemplo de eso es el peso y la altura. El peso va a depender de la altura. Entonces, entre más alto, mayor peso debe tener la persona. Una vez se me escapaba. Si el coeficiente de correlación es cercano a cero, entonces decimos que la relación, que la estrechez, que el lazo entre esas dos variables casi es nulo. No hay nada relacionado entre esas dos variables. Una vez que se concluye que hay relación, entonces vamos a lo que es la regresión lineal. Existen otros tipos de relaciones, nosotros solo nos vamos a concentrar en lo que es la regresión lineal. ¿Qué es lo que hace la regresión lineal? Me permite, basado en los datos ya dados, crear un modelo matemático con el cual se puede predecir la variable independiente conociendo a la variable dependiente, la variable X. La fórmula que nos va a quedar al final va a ser Y igual a B sub 0 más B sub 1 X, donde B sub 0 y B sub 1 son conocidos como parámetros. B sub 0 viene siendo como el punto de intersección de la variable en, en el eje Y. Y B sub 1 viene siendo la pendiente, la inclinación, el grado de inclinación que tenga la recta que representa esa ecuación. Y ya sabemos que X es la variable independiente. Entonces, para calcular estos valores B sub 0 y B sub 1, primero calcularemos B1. Como les decía, en una situación nos van a dar dos variables, una variable X y una variable Y. Para calcular eso vamos a encontrar B sub 1 primero, a través de esta fórmula o puede ser esta otra fórmula. En lo particular vamos a trabajar con esta. Nos vamos a ir a Excel y allí lo vamos a hacer. Y eh, el parámetro B sub 0 va a estar determinado por la fórmula. Puede ser esta o puede ser esta otra. Vamos a utilizar esta que está aquí en paréntesis, en el recuadro. Entonces veamos un ejemplo. Vamos a calcular la ecuación de la recta de regresión y de coeficientes de correlación. Vamos a hacerlo primero, de hecho, para calcular la estatura, para calcular la ecuación, perdón, de relaciones, la estatura y el peso de estas dos variables. Entonces, aquí tenemos la altura y el peso. Estos son datos ya dados. El problema está basado en datos ya dados anteriormente. Entonces, nos vamos a ir a Excel y allí vamos a trabajar. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a graficar. Vamos a sombrear la altura y el peso, le vamos a dar insertar y en gráfico vamos a buscar un diagrama de dispersión. Entonces le damos el gráfico de diagrama de dispersión y como pueden ver aquí ya me da lo que es el eje X y el eje Y. Entonces el título del gráfico podemos ponerle diagrama de dispersión entre el peso
y la altura debe estar en metros, el peso debe estar en kilogramos, muy probablemente. Entonces ya tenemos eso. Eh, Le podemos poner, ¿verdad? Ya sabemos qué valor, nombre al eje X, nombre al eje Y. Entonces vamos a agregarle elementos. Aquí sería la altura. Y el eje Y sería el peso. Correcto. Entonces ya tenemos eso. Nos da una idea. Más o menos como que podríamos trazar una recta por acá. Entonces, pero antes que nada vamos a ver qué tan fuerte es esa relación entre eso. Antes de comenzar a crear el modelo matemático que me permita predecir. Entonces, esta más o menos podría ser una idea de lo que es la recta de regresión. Entonces, ya tenemos la idea. Vamos a ver. Ahora vamos a hacer acá, como vemos, porque aquí me está estorbando. Ahí más o menos. Entonces aquí tenemos la altura y el peso. Necesitamos, vamos a calcular estas dos cositas, B sub 0 y B sub 1. Y vamos a calcular el coeficiente de correlación. Primero haremos eso, entonces necesitamos el producto de la X por la Y. Entonces, aquí vamos a multiplicar la altura por el peso. Después menos la sumatoria de la X, que es la suma de esto, por la suma de la Y, que sería este. N es el número de datos, que son 15 en total. Y después aquí abajo, el coeficiente de correlación va a ser el producto entre corchete Sn, que es otra vez 15 en este caso, la suma de la X cuadrado. Entonces vamos a calcular la suma de esta X y después menos la sumatoria de la X al cuadrado, que es este. Por eso otro corchete, n por la suma de la y, necesitamos calcular o sacar esa otra columna, menos el cuadrado de la suma de la y. Entonces vamos a hacer esas cositas que tenemos acá planteadas. Entonces vamos a multiplicar la altura por el peso. Eso es lo que me está diciendo X por Y. Da 40. Vamos a hacer todas las operaciones de una sola vez. Ahora vamos a calcular el valor de X cuadrado, que sería la altura por el mismo. Y ahora la suma de la Y, que sería 32 por 32. Del 24. Ahora le vamos a dar copiar a esta fórmula y le vamos a dar pegar. Ya aquí tenemos las operaciones realizadas. Ya Excel lo ha hecho por nosotros. Ahora necesitamos calcular la suma de la X. Le damos autosuma. Me da 19,01. Aquí abajo de cada una le puse qué es lo que significa. Entonces, ya tenemos eso. Ahora solo le vamos a dar copiar y le vamos a dar pegar en la otra. Ya tenemos toda la suma. Aquí la suma de la X, que por acá está, por acá está, por aquí y por acá también. La suma de la Y, que está aquí y está por acá. Ah, y aquí también. Aquí la suma de la X por la Y. En esto está y también está en esta. Después la suma de la X cuadrado, que estaría aquí y está por acá.
Y aquí me falta, vamos a ponerla por aquí, vamos a copiar esta fórmula y es la suma de la y cuadrada. Ahí tenemos ya todo. Ya con esto ya podemos ir a trabajar. Entonces vamos a calcular el coeficiente de correlación, que él se llama R. Es esta fórmula que está acá. Este es un poquito tedioso, pero bueno, para eso Excel lo hace todo. Entonces, aquí vamos a comenzar. Dice acá que R va a ser igual. Siempre comenzamos la fórmula, recuerde, con un igual en Excel. Y la parte de arriba la vamos a poner entre un paréntesis. Entonces abrimos paréntesis. Dice que va a ser n y n vale 15. Entonces aquí tenemos cuántos datos hay. Por la suma de la x por la y. La suma de la x por la y es este 630.39. Y aquí cometí un error que le le di enter y todavía no. Entonces vamos a darle, todavía le hace falta, allí dice menos la fórmula, la suma de la x, la suma de las x es 19.01 por, dice la fórmula, la suma de la y, 497. Cuando llegamos acá, cerramos el paréntesis y esto va a ir dividido. Si ustedes ven, esto está entre una raíz. Todo lo que venga adelante va a ir en una raíz. Entonces escribimos raíz R, aquí ya nos aparece, le damos y abre un paréntesis. Este paréntesis que abre es de la raíz. Esto lo voy a cerrar hasta el final de todas las operaciones. Entonces significa que voy a abrir otro paréntesis. Este paréntesis que estoy abriendo ahorita es el corchete que tengo acá. Entonces dice n, entonces volvemos a darle el 15 por eh, la suma de las x cuadrado, que es este 24.1037. Dice, pero es al cuadrado, entonces por el, más bien, menos la suma de las x cuadrado, que es 19.01 por el mismo, por 19.01. Aquí cerramos el paréntesis, el segundo paréntesis que abrimos, que es equivalente al corchete que está en la fórmula. Ahora le ponemos el signo por, porque eso se va a multiplicar con esto de acá y abrimos otro paréntesis, que es para el otro corchete que tenemos aquí. Entonces, n, otra vez 15 por la suma de la y cuadrado, que este es 16.505, menos, dice, la suma de la y, 497 por la suma de la y, es al cuadrado, por él mismo. Cerramos paréntesis. Este paréntesis es del corchete. Y como hasta aquí llega la fórmula, entonces ahora cerramos el paréntesis de la raíz. Le damos check o le damos enter y nos dice que el coeficiente de correlación es 0.83. Entonces hay una estrecha relación, concluimos, hay una estrecha relación entre las dos variables. Están bastante fuerte la relación entre esas dos variables. Cuando ya tenemos ese coeficiente de correlación, si esto me ha dado cercano a cero, entonces ya ni calculo esto porque no tiene ningún sentido. Pues los datos no estarían reflejados o representados en una recta. Entonces, como esto sí dio cercano a 1, entonces vamos a calcular la ecuación de regresión, que es esta fórmula que está acá, b sub 0 más b sub 1, x. Vamos a calcular primero b sub 1, aquí lo tenemos ya la fórmula.
Entonces, la suma de la X por la Y. Recuerde, siempre comenzamos con paréntesis, con el igual. Vamos a abrir paréntesis después. Vamos, la suma de la X por la Y, 630,39 menos la suma de la X, 19,01 por la suma de la Y, 497. Eso entre N, que sería 15. Todo esto va a ir dividido sobre, entonces ahora estoy aquí abajo, la suma de la X cuadrado, 24,1037 menos la suma de la X al cuadrado, entonces 19,01 por el mismo. Eso va a ir menos o sobre 15. Aquí cometí un error, que después del entre tenía que ir un paréntesis, entonces lo corregimos antes de que lleguemos al final y que me dé otra cosa el Excel. Entonces le damos check. Entonces el coeficiente o la pendiente más bien de esa ecuación de la recta es de 44,92. ¿Qué significa? Por cada unidad que se mueva en X, aumenta 45, casi 45 unidades. Eso es lo que va representando, es la relación. Ahora encontramos B sub 0, lo vamos a hacer por esta fórmula que está acá. Entonces tenemos que B sub 0, comenzamos con igual. Aquí ya no es necesario paréntesis porque es una fracción que va, que solo está en línea recta prácticamente. Entonces, la suma de la Y, 497 sobre N, que sería 15, menos el resultado que dio en B sub 1 por la suma de la eh, X entre N. Aquí también cometí otro error porque no es de 73, sino que es, o no, está bien, es de 73. Cerramos. Aquí no hay nada de que cerrar, entonces solo le damos el enter o le damos el check. Menos 23,80. Significa que el valor donde va a tocar al eje Y va a ser en menos 23,80. Con esos datos ya ahora ya puedo obtener mi ecuación de regresión, que es B sub 0 más B1 X. Con esto me va a poder predecir peso conociendo la altura. Entonces B sub 0 va a ser igual a menos 23,80, 27,37 más 44, que es B sub 1, punto 92,88,37 y X. X lo dejamos indicado. Con esta ecuación yo puedo predecir. Por ejemplo, vamos a hacer la ecuación de regresión para predecir. Entonces, el igual, dice menos 23. Aquí lo tenemos. Más, dice la fórmula. B sub 1, 44,92 por X. Y X es este valor que está aquí. Entonces, le damos Enter. Obviamente, en este caso me va a dar menos 23 porque como la altura es 0, entonces solo queda el intersecto. ¿Cómo aplicamos esa fórmula? Por ejemplo, aquí tenemos algo de eso. Vamos a ir metiéndole aquí valores de X a esta ecuación. Entonces, por ejemplo, cuando vale 1,2.
automáticamente me dice que el peso es de 30.10. Para eso me puede servir o .11 redondeado. Y X vale 1.21. Entonces aquí es 30.55. Así va dando los cambios automáticamente. Entonces, para esto me sirve la ecuación de regresión. Eso es todo por mi parte, muchachos. Espero que el video les sea de utilidad y nos vemos hasta la próxima.